En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz. Y hoy con una buena noticia, porque se incorpora a nuestra gran tertulia de la economía Alejandra Nuño. Es socióloga, es consultora senior en estrategia y es por lo tanto una mirada diferente, enriquecedora, que va a complementar seguro las otras valiosas que tenemos en nuestra gran tertulia de la economía habitualmente. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, pues encantada de estar aquí con vosotros. Te pregunto por tu estado de ánimo, ¿no? Hoy vienes preocupada, vienes alegre, vienes confiada, confías en la humanidad, confías en que no lo hagamos cada día peor. ¿En qué lado estás? Yo estoy en el lado del pragmatismo y cada día más. Es decir, al final, ¿no? Viendo lo visto y cómo nos acostamos ayer y cómo nos levantamos hoy ante este terremoto bursátil, pues está claro que mi visión, y seguro que la de mis compañeros de mesa, es la del pragmatismo y la de que entre pitos y flautas, si me permitís la expresión, se nos va pasando el arroz. Y no creo que esté el patio para eso. Oye, a alguien le va a parecer que eres amiga de Trump, ¿no? Que es un presidente transaccional y él es pragmático, además va rápidamente a todo, ¿eh? Bueno, yo creo que el pragmatismo hoy en día, y sobre todo hablando de la eficiencia empresarial, lo que tenemos que tener es que evidentemente tenemos nuevas realidades y las empresas y el éxito empresarial se va a medir por la capacidad de eficiencia y la capacidad de adaptarnos a las nuevas realidades sociales. Entonces, no sé si eso es trampista o no, pero desde luego, insisto... Es contundente. Julián Salcedo, preside el Foro de Economistas Inmobiliarios, es socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián? Muy buenos días, Luis Vicente. Pues encantado de compartir tertulia con Alejandra. Ponga un sociólogo en su vida, ¿eh? Vamos a... Sí, lo necesitamos mucho y la necesitamos mucho para entender la sociedad en la que estamos. Bueno, nos acompaña también en la gran tertulia de la economía hoy Carlos Santana, dirige el programa avanzado en Supply Chain, en cadenas de suministro, en el IE Business School, y es también responsable de desarrollo de negocio y asociaciones estratégicas en Silmarec Technologies. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Muy contento. Muy contento. ¿De verdad? Sabes que miro el mundo con optimismo y poderlo comentar y estar tan bien rodeado. El otro día me decía una amiga muy cercana que quien se rodea de gente buena le pasan cosas buenas. Así que deseando abrir la conversación. ¿Estás contento porque DeepSeek existe y ha puesto en cuarentena todo lo que creíamos del liderazgo de la inteligencia artificial americana? Arrancamos sin... tiramos la tirita de una. Pues creo que es importante el ser conscientes y que el público en general y el colectivo entienda que China no está en campo de arroz, que parece que necesitamos una y otra, que entiendan que están a la vanguardia de la tecnología. Abrimos los ojos con el coche eléctrico, lo estamos viendo con la inteligencia artificial. Hablaba Alejandra de eficiencia y de adaptación. Creo que es una cosa muy positiva, Luis Vicente. Creo que es importante que pongamos a China en el mapa, pero creo que es importante el wake-up call, la llamada ya última que tiene Europa para entender su sitio. Estábamos hablando de unos americanos, y ya suelto el tema, de unos americanos con una inversión de $500 millones intentando poner a todas sus empresas en el entorno para potenciar el desarrollo de inteligencia artificial generativa, y unos chinos que llegan con un 90% de esa inversión. Es que eficiencia, pues tómala. Ahora tenemos que decidir con quién vamos nosotros. Por cierto, aquí introduzco la novedad de esta mañana con DeepSeek, que ha dicho que está siendo víctima de un ciberataque masivo y que por eso ha tenido que limitar los registros de los nuevos usuarios. Así que si queréis a lo mejor probar DeepSeek, hoy no va a ser muy fácil hacerlo. No sé si lo habéis hecho ya. ¿Tú lo has hecho ya, Alejandra? No, no lo he hecho ya. No, lo tengo que admitir. ¿Y Julián, tú lo has hecho? No, yo todavía no. Quiero decir que soy un poco conservador en ese sentido. Porque ¿experimenten otros primero o qué? Claro, sí, efectivamente, porque se habla de que tiene un sesgo determinado, hay que registrarse, como en otros programas, evidentemente. Hombre, claro. Estamos hablando de China. Y luego pagar, sí. Claro, no, pero bueno, sobre todo la captura de datos, la captura de esa base de datos que van a abrir, pues me preocupa un poco, ¿no? No tengo prisa. Puestos a que te espíen, que lo hagan los americanos, que son el Bueno, no, tampoco tengo preferencias. Preferiría que no me espiaran, ¿no? Pero bueno, quiero decir que tenemos muchas fuentes de... No estoy en absoluto minimizando la importancia de DeepSeek, pero bueno, si alguien quiere trabajar o estamos trabajando con inteligencia artificial, tenemos muchos programas que nos lo permiten y no tengo esa urgencia por probar a ver cómo lo hace DeepSeek, ¿no? Fijaos que estáis sacando ahí un tema de fondo, que es un gran debate ahora mismo en la sociedad,
que es el uso anónimo de las cosas digitales, ¿no? Sabéis que en España, por ejemplo, el presidente propone que cese el anonimato en las redes sociales, considera que bajo el anonimato pues se esconden muchos intereses oscuros. Mucha gente a primera vista puede decir, pues es cierto. Pero ¿qué ocurre con lo contrario, con la transparencia absoluta? Cuando los que tienen el poder saben exactamente todo de todo el mundo, ¿no? Es una gran pregunta que seguramente nos hacemos. Y claro, ahí tenemos los dos bloques enfrentados. Los adalides de la libertad de expresión y los Musk a la cabeza, diciendo, bueno, que cuidado, yo soy un ¿no? poco celoso de mi privacidad, quiero decir ¿Sí? que de ahí, no, ya sé que hay que, si queremos estar en este mundo y utilizar toda esta nueva tecnología, necesariamente tenemos que también compartir nuestra información y nuestros datos, ¿no? Pero bueno, los experimentos, me gusta no ser el primero en practicar, en probarlo. Y que no sepan si eres disidente, ¿no? Muy claro. Eso no me preocupa. Yo tengo mi duda, Luis Vicente. ¿Qué? ¿Tiene que ver el dar la cara cuando dices algo en público a la privacidad que hay cuando navegas internet, visitas sitios, compras, te mueves? Yo creo que son temas diferentes, ¿no? Una cosa es que yo, a cara descubierta, te pueda insultar públicamente, dejando un rastro, poner tu reputación en cuestión. Oiga, yo creo que ahí hay que dar la cara. Otra cosa es, oye, ¿dónde me meto yo? ¿Qué visito yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué compras tengo yo? Eso no tiene por qué saberlo nadie. Entonces yo creo que confundir privacidad con libertad de expresión, yo ahí, para mí, y a priori, creo que son dos temas diferentes. Pero no sé si estaría de acuerdo o no. Y luego que en España todo se politiza. Y basta que lo diga este señor. Lo hubiera dicho el líder de la oposición en lugar del presidente y estaríamos hablando de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, no lo sé, tengo mi duda. Y luego, sobre todo, es que ya, ¿dónde quedó el pasaporte? O sea, ¿os acordáis de ese gran debate, esa conversación que tuvimos? ¿Qué pasó de todo eso? Entonces, yo creo que al final hay mucho ruido y poca conclusión en las cosas, que vivimos en una época de anuncio y no llegamos a nada. Lo que hablábamos al principio, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo y probablemente sea una visión muy simplista, pero no sé, no creo que estemos como para perder tiempos en golpes, ¿no? Y vivimos en una sociedad que va a golpe de. Es decir, probablemente salimos de aquí, es más, estamos llegando aquí y estamos hablando de la ciberseguridad de DeepSeek, es decir, vamos a titular por casi minuto, ¿no? Y fijaos, probablemente vivamos, en cuanto a la sociedad de la transparencia y la sociedad del cansancio en consecuencia, yo creo que no hay nada más revolucionario que la intimidad hoy en día. Puede ser hasta algo súper moderno, incluso en el modo que nos relacionamos. Bueno, ahí lo dejo, ¿no? Sí. Que revolucionario la intimidad o el contexto de la intimidad en términos relacionales, pero esto tiene que aplicarse a nivel empresarial o debemos de trabajar en esa cohesión que hablábamos de esa sociedad china que parece que va adherente en el ADN, ¿no? Y que a lo mejor en ese colectivismo del bien común a mí me gustaría hacer una llamada, no sé cómo lo veis vosotros, aquí tenemos al economista, bueno, de la economía del bien común y de la economía del pragmatismo y la sensatez. Esto, claro, ¿qué significa ser pragmático y qué significa ser sensato? No sé. Bueno, yo respondo en primer lugar, luego añadiré lo que quería decir a Alejandra, ¿no? Yo creo en la economía circular, en la economía colaborativa, yo creo que eso es imparable, ¿no? Por tanto, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra. Y lo que decía Luis Vicente, bueno, yo creo que solo se escudan en el anonimato aquellos que tienen algo que ocultar, ¿no? Yo estoy presente en redes sociales, estoy presente con mi nombre o con el nombre de mis compañías, no lo oculto. Y también es verdad que no insulto a nadie, ¿no? Yo creo que opinar, esa libertad de expresión que decía Carlos, no tiene nada que ver. Puedo ser más crítico o menos crítico, siempre con un ánimo constructivo, y a nadie le tiene que molestar, ¿no? No, pues lo que hablamos del anonimato, es decir, tú puedes decir lo que quieras y eso lo tiene que amparar la libertad de expresión y que la justicia y todo el peso de la ley te ayude a poder expresarte como quieras. El día que perdamos eso, estamos entrando en un camino muy, muy malo. Dicho lo cual, lo que tampoco tiene derecho y te ampara esa libertad de expresión es con un perfil anónimo completamente a insultar, difamar y decir mentiras. Entonces, yo creo que el debate sí es interesante, decir, oiga, por un lado, proteger la libertad de expresión, por otro lado, proteger la privacidad y luego abrir el espacio de diálogo del que no tengo las cosas claras. Como tertuliano igual no soy el mejor de todos porque necesito pensar más sobre esto, no tengo una
Y creo que cuando empiezas a tratar el tema se abre un montón de caminos. Tú mismo lo decías ahora, oiga, pero eso va a afectar a lo que digo. No, no, yo lo que creo que decir, que igual que cuando tú vas por la calle, no puedes llevar un pasamontañas en España. Tú tienes que ir identificado. Tú tienes que ir con tu DNI encima, te lo puede pedir la policía. Oiga, ¿por qué en redes sociales generamos una realidad diferente? Oiga, usted diga lo que quiera, le defenderá la justicia y las leyes españolas, pero dígalo cara a cara, ¿no? Pero fíjate que muchos de aquellos que piden que desaparezca el anonimato son los que con más frecuencia están utilizando las redes sociales a través de bots para publicar información que no sabemos de dónde viene y que tienen un interés, ¿no? Entonces, luego lo otro que decías de la privacidad, de la información, la disidencia, etcétera, tiene un límite y es la libertad de expresión está regulada en nuestras leyes y aquel que atenta contra el honor, difamación, etcétera, pues ahí están las leyes para perseguirle, ¿no? Alejandra. Sí, bueno, no, yo vamos a ver, creo, evidentemente estoy en absoluto favor a la transparencia en el sentido de decir de la libertad de expresión, pero, y estoy segura que todos estaréis de acuerdo conmigo, reciente premio Princesa Asturias este año, Michael Ignatieff, vamos a ver, lo que a mí me sorprende es el tono. Es decir, o sea, siempre hubo un ring de boxeo, ¿no? Y un ring político, pero ¿hasta qué límites tenemos que estar trabajando hoy en día? Porque verdaderamente, y eso es lo que desgasta la democracia y lo que desgasta la propia confianza de los ciudadanos en las instituciones, como puede ser en la política, porque es que a veces asistimos a unos rings de boxeo que yo verdaderamente no sé dónde está el límite en ese aspecto, porque me cuesta mucho, y más cuando vivimos en esa economía del golpe de efecto constante, donde perdemos el norte, ¿no? Y luego, si me permitís muy rápidamente, y esto sería muy largo de meternos, pero bueno, voy a hacer el pequeño charco un segundo, evidentemente, cuando hablaba de la intimidad, bueno, yo tengo ahí un pequeño dilema en si me voy al colectivo de mujeres, bueno, no sé, somos solamente, ¿no? Siempre digo, las mujeres somos mucho más que nuestros selfies. Muchos son los académicos que están trabajando en la autoexposición de la intimidad, de cómo nos exponemos, porque curiosamente, hasta hace relativamente poco, ¿no? Nosotros o nosotras, en esta reivindicación feminista, siempre hablábamos de esa autoexplotación, pero era impuesta. Y ahora, curiosamente, nosotras mismas lo hacemos de modus propius y libremente, ¿no? Entonces, bueno, a eso me refería con el tema de la intimidad y que quizás era extremadamente moderno el velar por ella, ¿no? Como algo revolucionario hoy en día. Esa reflexión tiene mucha profundidad. Os cuento cómo vienen los mercados y continuamos en la gran tertulia de la economía. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Para las personas que se preguntan qué viene hoy en los mercados, un día después de la sangría en la tecnología americana, la respuesta es, pues parece que no va a correr mucha más sangre. Porque es verdad que ayer cayeron mucho. Nvidia un 17%, una pérdida de capitalización como jamás se había visto en la historia, de casi 600.000 millones de dólares. Pero es porque esta empresa es muy grande. Pero es que el dinero no huyó del mercado, ¿eh? El dinero se metió en otros lugares, se fue a otros lados. De hecho, los futuros del mercado americano vienen muy tranquilos, los del S&P 500 planos, subiendo 4 puntos, es una décima. Aquí en Europa viene subiendo 3 décimas el futuro del Eurostoxx. El del IBEX, sin embargo, viene ligeramente negativo, pero solo ligeramente, 2 décimas en los 12.000 puntos. Así que, bueno,
parece contenido. Y estaría bien tener presente lo que el presidente de Renta 4 Banco, Juan Carlos Ureta, comentó hace apenas unos minutos en este programa, en la entrevista a Capital. Nosotros seguimos aquí en la gran tertulia de la economía con nuestros invitados. Ya sabéis que en España, entre los temas de debate, la agenda del gobierno impone mucho el debate, la reducción de la jornada laboral, que finalmente se va a imponer sin diálogo social, es decir, solo hubo un acuerdo entre gobierno y sindicatos. Ha habido una pelea entre dos ministerios, Trabajo y Economía. Gana Trabajo, gana Yolanda Díaz. Me gustaría que escucharan las razones con las que Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, presenta lo que se va a aprobar en el Consejo de Ministros de la próxima semana, que es precisamente esta reducción de la jornada laboral de forma inmediata en España a 37 horas y media. Media hora al día para poder leer, para poder pasear, para estar con nuestra familia, con nuestros amigos, en definitiva, para poder vivir. Pero no solamente hacemos esto, hacemos una reforma del control horario en nuestro país. Un país en el que se hacen 3 millones de horas extraordinarias sin retribuir a la semana. Y también incorporamos el derecho a la desconexión de las personas que trabajen a distancia. Estoy deseando escucharos qué pensáis de esta presentación y del hecho en sí, que es recortar la jornada laboral en España. Alejandra, ¿cuál es tu visión de esto? Wow, de lo de leer, pasear, ¿no? Pues qué mira, forma de presentarlo. Qué forma, oye, que bendito sea, el tener calidad de vida para poder pasear, leer, solo faltaría. Es un populismo inteligente. Es un populismo inteligente. Bueno, yo, en fin. Me gusta. Yo, muy sencillo también, ¿no? Fijaos, en el 2050 se supone que vamos a tener una dependencia de un 78%, segundo país de la OCDE, del coste de envejecimiento. Lo que coste envejecimiento. Yo aquí a mis compañeros de mesa, economistas, abogados, les pregunto cuál es el coste y quién va a pagar la fiesta. Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo estamos? 30 minutos al día, fenomenal. Tiempo para caminar, pasear, leer, solo faltaría. Mi pregunta es, ¿cuáles son las medidas que está implementando el Ejecutivo para mejorar la competitividad, la eficiencia y, sobre todo, esa visión de las pymes y cómo van a salir para adelante? Y cómo esto va a impactar en la economía de ese tejido empresarial nuestro que encima no peca de tamaño. No sé cuál es la opinión Sí, de porque ellos. a eso nos responde la ministra. Eso Es no- decir, a eso ¿cómo no- se va a pagar eso? ¿Cómo se va a pagar ¿Y eso? quién lo va a pagar? No lo dice. Exactamente. De momento sí que sabemos quién lo va a pagar. Las empresas, se calcula, ¿cuánto, Julián? 20, Más de 20.000. 20.000. Sí, bueno, yo creo Millones. que, como he dicho en estos mismos micrófonos varias veces, es un mal camino la imposición, el regular la jornada o cualquier otro aspecto por decreto, sin negociación. Hay que recordar que la Constitución española y el resto de las leyes reconocen el papel a la negociación colectiva de los agentes sociales, sindicatos, patronales. Hay que reconocer también que tenemos comités de empresa, los acuerdos, tanto en salarios como en horario, se negocian en el ámbito de las empresas, hay convenios sectoriales, etcétera. Y esto pues lo tira por tierra. Recordamos que yo creo que todavía para 2025 estaba vigente ese acuerdo por 3 años que negociaron los agentes sociales durante 3 años. Eso ya cayó en papel mojado en 2024 y ahora es un paso más adelante. El ministro de Economía fue bastante prudente cuando en ese enfrentamiento abierto con la ministra de Trabajo lo que dijo es sí, lo haremos, pero vamos a darnos tiempo, vamos a dialogar, ya no digo debatir, pero por lo menos dialogar sobre ello, ¿no? Y lo que está claro es que se ha impuesto el criterio del Ministerio de Trabajo, en realidad del partido político que está en coalición con el gobierno, que sumar a lo que le interesa es dar golpes de efecto, me parece a mí, ¿no? Claro, hablamos de subir, de reducir la jornada a 37 horas y media o 38 y media hora, media hora al día, ¿no? Bueno, sí, claro, pero esto, si mantienes el salario, significa incrementar los costes laborales, ¿no? Sí. Alguien va a pagar la fiesta, como tú decías, va a pagar la fiesta a las empresas y sobre todo las pymes, porque hay que recordar que las grandes empresas ya tienen jornadas de 37 horas y media e incluso algunas inferiores. El derecho a la desconexión que dice, o el control horario, oye,
sobre todo las grandes, ¿no? Todos trabajamos o conocemos gente que trabaja, lo tienen perfectamente regulado, ¿no? No se puede llamar a partir de ahora que te finaliza la jornada laboral, no se pueden enviar correos electrónicos, repito, empresas de tamaño medio y grande. Son las pymes las que, bueno, pues el que tiene un solo empleado, pues a ver qué va a hacer, pues tendrá que llamarle si se surge una emergencia, ¿no? A ver, Carlos. Dos comentarios rápidos. Lo primero, cuando Trump dice, el empresario tiene que poder hacer lo que quiera y no pasa nada si contaminas porque lo importante es la economía, y lo cumple, decimos todos, ¡hey! ¿Cómo es el tío, que lo había propuesto y al final lo cumple? Cuando Milei dice, me voy a cargar cualquier escudo social porque es lo que tenemos que hacer, ¡hey! ¿Cómo es el tío, Lo ha dicho en campaña y lo hace. Esto está en el programa de Sumar. Esto es la bandera de Sumar. O sea, yo por ahora creo que están siendo consecuentes y que están respetando el poder que tienen y lo que ellos creen que esa agenda puede venir. Dicho lo cual, consenso, habéis hablado y ha salido esta palabra. Creo que es un error no hacer esto o sea, es un error grave. ¿Por qué? Porque le estás legitimando que en el siguiente gobierno, si hay un cambio, lo puedan borrar de un plumazo haciendo lo mismo que habéis hecho. Entonces, si queremos grandes cambios estructurales en España, tenemos que buscar consenso. Y hay que salir de la política de ring de boxeo que decía Alejandra. Eso es fundamental. ¿Quién paga la fiesta? Por mi último 2 céntimos, granito de arena. Creo que hay que pensar más allá que España no es la M30. O sea, que no todos son gran empresas. Y hablábamos antes con el comentario, es que veo muchas similaridades en todo el discurso, porque al final estamos siguiendo los mismos patrones en todo lo que ocurre en este país. Hablábamos de, oye, para regular la libertad de expresión ya hay normas que ponen los límites. Oye, para la jornada laboral, para no molestar a un empleado, eso ya está también, ¿no? Entonces no podemos usar. ¿Qué pasa? Que lo que tenemos no es suficiente. ¿Qué nos falta para con las leyes que tenemos poder avanzar, ¿no? Entonces creo que aquí hay que pensar más allá de lo que es ese circuito inmediato que tienen muchas veces los políticos nacionales, decía el ejemplo de la manzana de la M30 aquí, Sí. y ver más allá, ¿no? Esto es aplicable en Soria, esto es aplicable en Vigo, esto es aplicable en Gran Canaria, o esto ya está pasando en otros sitios. ¿Hay consenso en otras partes? No sé, creo que tienen que mirar más allá de Moncloa. Es un buen punto ese, Carlos, porque tenemos que hacer el ejercicio de ser meta-tertulia, meta-análisis o ir más allá, efectivamente. Decimos, ¿quién paga primero? Pagan las empresas, pero es que no se queda ahí. Porque después de las empresas, cuando las pymes empiecen a pagar y algunas cierren, van a pagar sus trabajadores. ¿Y quiénes van a ir pagando al final? Los más vulnerables, seguramente. Ocurrirá casi como con la ley de vivienda que hemos tratado También creo en más ocasiones. Que no va a ser, o sea, tan avalancha directa. Me refiero, quitar media hora a la semana no creo que sea un caso. Igual que tienen la mayoría de los trabajadores 2 horas más a la semana y no pasa nada. Es decir, Bueno, si tienes un trabajador sí es un problema, ¿eh? Y tienes un comercio, por ejemplo. Y turnos y costes operarios, infraestructuras, reestructuraciones, solamente ya pensarlo. O sea, yo siempre digo, ¿los recursos humanos de qué van hoy en día? De que te lleguen 200 protocolos y procedimientos, pero no te hayas tomado ni te hayan llamado en 6 meses de tu periodo de prueba para preguntarte cómo estás. En fin, ¿sabes una cosa? Me gusta mucho lo que has comentado del liderazgo de Trump, ¿no? En el sentido de decir, madre mía lo que acabo de decir, en el sentido de decir, este señor promete esto, coge y lo hace. La gente de Sumar, ¿no? También prometen esto y tal. Fijaos, esto del liderazgo fuerte, a mí me parece también algo a pensar, ¿no? Porque quizás ese es el problema, que estamos acostumbrados a pensar en liderazgos fuertes, a lo mejor por la dificultad que estamos llevando hoy en día a nivel operativo, ¿no? Pues pensamos siempre en esa fortaleza más allá de que se hagan las cosas. Bien traída esta reflexión, con la que vamos a cerrar la gran tertulia de la economía, en la que hoy hemos contado con las visiones de Alejandra Nuño, de Carlos Santana y de Julián Salcedo. Gracias por acompañarnos y muy buen martes. Feliz semana. Gracias, igualmente.